buenas noches. Bienvenidos a este nuevo programa número 72 de Economía al Cuadrado. Bueno, hoy vamos a seguir hablando de coyuntura. Vamos a hablar puntualmente del problema de la deuda. Yo quiero hacer hincapié en algo muy importante, conceptual, de fondo. El problema de la deuda es un problema trascendente. Pero a ver, los grandes problemas que enfrenta la economía argentina no son resultados del problema de la deuda. Es más, no tienen nada que ver con el problema de la deuda. ¿Qué quiere decir esto? Que los principales problemas de Argentina, ¿cuáles son? Por un lado, la economía real y por el otro lado, los desequilibrios monetarios. Ambos esferas económicas tienen problemas cuyo origen es el mismo. La economía real, ¿cuál es el problema de la economía real? Que el sector privado, ya sea gran empresa, mediana, pequeña, micropyme, cuenta propista, no puede hacer negocios, no puede ganar dinero. Como no puede ganar dinero y no puede hacer negocios, no invierte. Como no invierte, no acumula capital. Y si no acumula capital, no puede producir más, porque para producir más se necesita más capital. En consecuencia, no se produce más, no se crece. Como resultado de todo este embrollo, no se generan puestos de trabajo. Si no se generan nuevos puestos de trabajo y la población aumenta la oferta, pero no aumenta la demanda. Y ahora bien, ¿qué sucede ahí? El salario real cae. Esto es lo que en primera instancia pasa en la economía real. En la economía monetaria, por decirlo de alguna manera, hay grandes desequilibrios monetarios. ¿Qué implican? Eso implican cada vez más devaluación, cada vez más inflación. Ahora bien, estos dos problemas no están separados, sino que están interconectados. El problema monetario también impacta negativamente en la economía real. Y entonces, ¿qué sucede? Este problema es de larga data, de muy larga data. Puntualmente, señores, el PBI per cápita del 2019 cerró 12 puntos porcentuales por debajo del 2011. Y, como podemos ver, 4 puntos por debajo del 2007. ¿Qué quiere decir? Que Argentina destruye riqueza hace 12 años. Y la inflación pasó, cuando vemos eso, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 va marchando a 60. Y el tipo de cambio pasó, en términos nominales, de 3 y monedas a 80. Redondeando. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estos problemas van creciendo y se van haciendo cada vez más grandes durante tanto tiempo, la economía real, las empresas, ya directamente no es que no invierten para no acrecentar el stock de capital, sino que empiezan a desinvertir. La inversión neta es negativa. Puesto en otros términos, la inversión bruta no alcanza la depreciación del capital cuando no sucede que hay empresas que se retiran del mercado. ¿Por qué? Y porque el sector privado ya hace muchos años que vive para correr detrás del Estado. Cuanto más chiquitita es la unidad productiva, más verdad es lo que digo. A ver, la micropyme, la pyme, el dueño no vive pensando en cómo mejorar su producto, cómo mejorar su servicio, cómo producir más, sino que vive pensando en cómo demonios hacer
para no cerrar, sobrevivir, pagar todos los impuestos y hacer frente a todas las regulaciones. Entonces, como esto va matando al sector privado, dije, el sector privado ya desinvierte. Cuando uno desinvierte, desacumula capital. Y si desacumula capital, ¿qué sucede? Ya no hay estancamiento, sino que se empieza a caer. Y en términos de PBI per cápita, en términos de población, la caída se acelera y es más estrepitosa. Bueno, esto es lo que sucede cuando comparamos 2020, 2019 y 2018, que son lo mismo, contra el 2012-2017. 2012-2017, PBI real estancado con una variación promedio del 0,1% anual. Bueno, 2018 menos 2,5, 2019 menos 3, para redondear, no está el número, podría ser menos 2,8, menos 2,9. Y ya vamos a ver 2020 siendo menos 3,5. Ok, el punto es, el diagnóstico, ¿por qué sucede todo lo que acabo de describir? Hay que tener un buen diagnóstico. Vamos, por favor, señor director, a la primer filimina, al primer chart. Al sector privado le sucede todo esto porque está agobiado. Tiene un Estado que no puede mantener, no puede financiar, no le deja hacer negocios. Acá, ¿qué podemos ver? Que Argentina tiene un nivel de gasto público en torno al 43%, con un PBI per cápita de $10.000 por año. Ahora está un poquito más bajo encima. Si ustedes miran, ese nivel de gasto público es el que tienen países con una generación de riqueza entre 3 o 4 veces la Argentina, entre PBI per cápita de $35.000, $40.000. En cambio, los que tienen PBI per cápita parecido a Argentina tienen nivel de gasto público en torno al 20 y pico. ¿Qué le está pasando a Argentina para que ustedes lo entiendan? Argentina, con un gasto público del 43% y un PBI per cápita, una generación de riqueza de $10.000 por año, es inferior, repito. Es como que a un trabajador que gana 40.000 pesos por mes, vos le quieras cobrar un impuesto a la ganancia del 35%. Un trabajador que gana 40.000 pesos por mes no tiene que pagar impuesto a la ganancia. Traducción, un país con un PBI per cápita de $10.000 tiene que tener un nivel de gasto público terriblemente más bajo que Argentina. 15 puntos porcentuales menos. ¿Se entiende? Argentina tiene una mochila de adoquines sobre los hombros que no se condicen con la envergadura muscular, la talla física y la altura y la masa muscular de Argentina. No funde, no se entierra. Hay que mantenerlo esto y no lo podemos mantener. Y esto hace que el sector privado se funda, quiebre, no pueda ganar dinero, no pueda hacer negocio, no invierta, entonces no genere puestos de trabajo. Pasemos al siguiente chart, señor director. Empecemos a ver cómo intentamos financiar esto. Vayamos a los impuestos. En este chart tenemos el porcentaje del impuesto a las ganancias que pagan las pymes en Argentina como porcentaje de las ganancias que obtienen. Como pueden ver, miren los países acá abajo con mucho más PBI per cápita, o sea, con mucha más riqueza, con mucha más generación de riqueza, pagan mucho menos. A ver, lo pongo en contexto para que se entienda. Los países ricos de Europa, del norte de Europa, es como que ganaran 300.000 pesos y pagan una alícuota de ganancia del 15-20%. Y Argentina, que gana
40.000 pesos, paga una alícuota de impuesto a la ganancia del 35 al 40. Es el mundo del revés. El Estado argentino, para con nosotros, para con el sector privado, nos está matando, nos está asfixiando, está sacándonos todo lo que generamos. Por lo tanto, no podemos generar nada, no tenemos incentivos a generar, y el incentivo es a dejar los negocios. Por eso aumenta la pobreza, por eso aumenta la indigencia, por eso aumenta el desempleo, por eso caen los salarios. Pasemos al próximo chart, señor director. Ya vimos, el primer método de financiamiento que intenta el Estado utilizar con nosotros es cobrarnos impuestos estrambóticos del doble, triple del que hay en términos proporcionales en los países más ricos. Vayamos, al segundo vehículo de financiación, que es la inflación estratosférica. ¿Qué podemos ver acá? Acá podemos ver la inflación que acumula Argentina a lo largo del tiempo. Podemos ver claramente cómo el promedio anual va aumentando a medida que pasa el tiempo. Vemos cómo redondeando, desde el 2003 tenemos 3.000% de inflación. Y si miramos la inflación acumulada cada 2 años, ¿por qué digo cada 2 años? Y porque las devaluaciones eran cada 2 años y ahora directamente son más próximas. Miren, cuando Cristina asumió su primer mandato, ese ratio era del 41% cada 2 años. La inflación acumulada en 2 años era 41%. Fue subiendo al 46, al 54, 60, 77. Los últimos 2 años acumulado fue 2017, 2018, 84, 2019, 2018, 127. O sea, el impuesto inflacionario aumentó al doble y al triple. O sea, no solamente nos suben la presión tributaria a niveles estrambóticos, sino que el impuesto inflacionario, que es un impuesto no legislado, que redistribuye ingresos de los privados hacia la casta política, se aumentó por 2 y por 3. ¿Por qué es importante esto? Porque tanto los impuestos estrambóticos como la inflación desquiciadas no son la causa del problema, son la consecuencia del mismo. Estos numeritos que acabamos de ver, ¿qué son? Son el termómetro. Bueno, ¿cuál es el tercer vehículo de financiamiento del Estado enormemente desquiciado que nos asfixia? La deuda. Porque el Estado se financia o con impuestos, o con impuesto inflacionario, o con deuda. Entonces, acá comprendemos que la deuda no es el causante de los problemas que tenemos. La deuda es exclusivamente consecuencia de los problemas. ¿Y por qué es importante tener esto que acá en Economía al Cuadrado lo tenemos muy en claro? Se lo transmitimos a ustedes y ustedes seguramente lo entienden en 30 segundos. Porque Alberto Fernández y su cortesano Guzmán no entienden esto. Guzmán piensa que la deuda causa los problemas. Entonces, Guzmán tiene un diagnóstico equivocado, errado. Y un diagnóstico equivocado, un diagnóstico errado, lleva malas políticas. Y malas políticas llevan a peores y nefastos resultados. Y como cada vez los peores y nefastos resultados se van acumulando unos sobre otros, y las políticas negativas
cada vez comienzan de escalones más abajo. ¿No vieron que cada uno de estos políticos se echan la culpa unos a otros y dicen cada vez que cada uno recibe una herencia más pesada que la anterior? Y bueno, esto es la manifestación, que no sirven para nada, son realmente muy malos, unos parásitos, unos chorros inútiles, y que gobiernan realmente mal, pésimo, unos peores que otros. Ellos mismos lo dicen. Así que, a confesión de partes, relevo de pruebas. Pero volviendo a esto, y esto es lo importante, hay que tener en cuenta que si Guzmán, en un mundo de Walt Disney, logra que todas las hadas madrinas alineen a todos los bonistas y con la varita mágica los dopan y hacen que los bonistas acepten el plan de reestructuración de Guzmán, hay que tener en claro que Guzmán no va a arreglar ninguno de los problemas graves que tiene Argentina si es que reestructura la deuda. En el mejor de los escenarios de Walt Disney, en el cual se firma la reestructuración de deuda, lo mejor a lo cual podemos aspirar es que este derrotero, que estoy mostrando que viene aconteciendo hace muchos años, siga teniendo lugar. Guzmán, si reestructura la deuda, si se produce el milagro, que yo creo que no se va a producir, pero asumamos, seamos buenos que se produce, Argentina no va a empezar a crecer. La inflación no va a bajar en serio, porque los desequilibrios monetarios no van a mejorar. Y el tipo de cambio no se va a estabilizar. Cuando miremos la tendencia de largo plazo, que es como hay que mirar el PBI per cápita, la inflación, en la tendencia de medianos y largos plazos, vamos a estar peor hacia final del 2019, principio del hacia final del 2020 y principio del 2021, que hacia finales del 2019, aún reestructurando la deuda, que repito que yo creo que tiene una probabilidad de ocurrencia inferior a caer en default. Pasemos al siguiente chart. Como les puedo mostrar en este chart, con el tipo de cambio real, hace años que también viene pasando lo mismo. El tipo de cambio real viene subiendo, subiendo, subiendo. Hace mucho tiempo, mucho antes que explote el problema de la deuda. Los problemas de crecimiento, los problemas de dólar, los problemas de inflación, los problemas de empleo, los problemas salariales, todos vienen de mucho antes que los problemas de deuda que estallaron hace 1 año y medio nada más. En consecuencia, el origen de esos problemas no es el debt overhang, no es el exceso de endeudamiento, no es que la actividad económica cae, el PBI se desploma, el PBI per cápita, la inflación sube y tenemos quilombos monetarios y cambiarios por el problema de deuda. En consecuencia, solucionando el problema de deuda no vamos a solucionar nada de estos graves problemas que tenemos. Pasemos al siguiente chart, por favor. ¿Dónde está la madre de todos los problemas? En rojo, el PBI per cápita. En verde, la presión tributaria, las barras. En azul, el gasto público, las barras. Y en naranja, en barras negativas, la brecha fiscal, la diferencia entre lo que se gasta y lo que se recauda. Los 3 niveles de gobierno, nación más provincia ni municipio. ¿Qué vemos acá? Acá tenemos, miren esto qué interesante, acá tenemos gasto público, presión tributaria normales con equilibrio fiscal. No hay déficit, no hay brecha fiscal, no hay diferencia entre ingresos y gastos. El PBI per cápita real crece.
Cuando Argentina se empieza a zarpar en las dimensiones del Estado y Cristina Fernández de Kirchner ya en su primer mandato empieza a aumentar el gasto público en forma estrambótica, empieza a aumentar el gasto público, miren las barras en azul, en forma estrambótica. Miren cómo va subiendo. Y Mauricio Macri lo mantiene constante, no baja el gasto público. Al mismo tiempo, el kirchnerismo aumenta la presión tributaria, pero la presión tributaria aumenta menos que el gasto público. Por lo tanto, empieza a aparecer, acá abajo vemos la brecha fiscal, el déficit fiscal. ¿Qué vemos acá? Que cuando el Estado se desmadra, el tamaño del Estado se desmadra con un nivel de gasto público imposible de financiar, una presión tributaria que nos ahogan. Pero así todo, a pesar de ahogarnos, no alcanza para financiar ese nivel de Estado estrambótico que tenemos, y el gasto y la brecha fiscal se desquicia y aumenta a 7, 8, 9 puntos del PBI. Cuando sumamos los 3 niveles de gobierno, vemos que el PBI per cápita y la generación de riqueza de la economía se comienza a destrozar. Como pueden ver, no es casualidad que el PBI per cápita empieza a caer en su tendencia cuando Argentina, fíjense los niveles de gasto público, sobrepasa aquellos niveles de gasto público del 26, 27%, que son los niveles normales que puede tener un país con un PBI per cápita de $10.000. Cuando Argentina se excede y va a esa dimensión de Estado, que necesita en realidad un PBI per cápita de entre $30.000, $40.000, $45.000, se asfixia al sector privado, se lo aniquila y el PBI per cápita cae como un piano tirado de una ventana de un piso número 50. Pasemos al próximo chart. Esto es muy interesante porque acá estoy poniendo la actividad económica y esto es diciembre del 2011, base 100. Estamos viendo acá el EMAE en naranja, el salario real total registrado, el salario real del sector privado no registrado, el índice de producción industrial de Friel, la utilización de la capacidad instalada en la industria y después estamos viendo también el empleo. ¿Qué podemos ver en este chart? Como podemos ver, estamos viendo que todos estos 6 indicadores que elegí como indicadores del nivel de actividad vienen con tendencia declinante y cada vez más pronunciada desde el 2011. Entonces, esto también pone de manifiesto que toda la economía real, como mostré en el gráfico anterior, volvamos al gráfico anterior, por favor, señor director, cae por un exceso de gasto público. El gasto público no puede ser financiado por este sector privado, por este PIB per cápita. Y eso genera desplome de toda la economía real. Esto genera desplome de la calidad de vida de nosotros. Miremos de vuelta este chart. Cuando las barras azules y verdes que marcan la dimensión del Estado, azul medido por el gasto público, verde medido por la presión tributaria, excede los niveles de 26, 27%, acorde con nuestro PIB per cápita, y eso ahoga al sector privado, la generación de riqueza se empieza a destruir y el PIB per cápita de Argentina implosiona.
de la mano con un desequilibrio fiscal que también hay acá abajo, que no alcanza y tiene que ser financiado entonces con el impuesto inflacionario, que también vimos cómo se multiplicó por 2 y por 3, y con el endeudamiento, que es otra consecuencia y nunca causa. Y acá podemos ver cómo el PBI per cápita de hoy en día es más bajo que el del 2007. Pasemos 2 filiminas, la siguiente ya la vimos, pasemos a 2 más y vamos acercándonos al final. Entonces, teniendo en claro que arreglando el problema de la deuda no se arregla ninguno de los problemas de la economía argentina, ni ninguno de los causantes de los problemas de la economía argentina, en el mejor de los escenarios, asumiendo que Guzmán reestructura la deuda, lo más sensato es pensar que en ese potencial mejor escenario, que para mí tiene baja probabilidad de ocurrencia, las cosas van a seguir aconteciendo como estaban aconteciendo hasta ahora. Ustedes miremos este chart. Acá teníamos la economía estancada, creciendo el PBI 0 y el PBI per cápita cayendo el 4% en el segundo mandato de Cristina. Cuando ya las cosas alcanzan una dimensión exorbitante, se pasa a un -2, a un -2, a un -2,5, a un -3 en 2018-2019, y yo creo que en términos interanuales, más allá de alguna mejora circunstancial que puede haber en términos exclusivamente estadísticos y basados en una base de comparación baja, en el mejor escenario posible, que es el escenario de la reestructuración, yo creo que Argentina va a ir a una más baja tasa de crecimiento del PBI. A ver, el numerito de 3,5 no lo tienen que tomar como un numerito revelado que vino Dios y lo dio. No, es conceptual. Lo que quiero transmitir que lo conceptual es que como arreglando la deuda no se arreglan los problemas de fondo y los problemas de fondo siguen estando y se siguen acumulando, y se siguen acumulando porque el problema es el Estado y el programa económico de Guzmán es el problema. Porque Guzmán ha venido a agrandar el Estado. Guzmán va a subir el gasto por un lado. Por el otro lado va a subir la presión tributaria. Acaba de ejecutar el paquete impositivo más grande de la historia. El de Machinea de 1999 pensaba recaudar 1,1 del PBI. El de Guzmán piensa recaudar 1,7. ¿Ok? Aumentan las regulaciones. ¿Dónde? ¿Y cuántos dólares tenemos hoy? 16. ¿Antes cuánto teníamos? 2, 3. A final del año pasado. ¿Ok? Hay más control de precios. Hay más control de importaciones. O sea, hay más Estado, hay más gasto, hay más impuestos, hay más controles. Hay más cepo, el cepo es más duro. Todo esto, aún en el mejor escenario de reestructuración de deuda, asegura que el nivel de actividad en el mediano y largo plazo termine siendo peor de lo que era a final del 2019. ¿Ok? ¿Qué pasa si Guzmán no logra reestructurar? Que yo creo que es más posible. Tiene mayor probabilidad de ocurrencia. ¿Qué pasa si terminamos en default? Todo esto se agrava. ¿Qué sucede? Si vamos a default, que yo creo que, a ver, Guzmán ya anunció que él quería reestructurar el 31 de marzo.
Los bonistas vía negociación con Kicillof le mandaron a decir, el real money, los dueños del dinero, no los fondos, le dijeron, mira, ¿sabés qué, Guzmán? La reestructuración va a ser mucho más difícil de la que vos pensás, nos vamos a poner mucho más duro de lo que vos pensás, los plazos se van a estirar mucho más de lo que pensás. Entonces, como encima el tonto puso fecha límite el 31 de marzo y se va a extender, cuando eso pase, la demanda de dinero se va a empezar a caer. Eso va a crear exceso de demanda en el mercado cambiario. Eso va a ser exceso de demanda de dólares, exceso de oferta de pesos, desequilibrio monetario. Eso va a ser más dólar paralelo, más dólar ilegal, más brecha. Todo ese exceso en el mercado, ese exceso de demanda en el mercado cambiario, en un equilibrio general es exceso de oferta en todos los demás mercados. En el mercado de bienes y servicios el exceso de oferta es más caída de nivel de actividad. En el mercado laboral es más caída de la demanda de trabajo, más exceso de oferta de trabajo, caída del salario real, caída del empleo, más aumento del desempleo, caída del salario, lo repito, más pobreza, más indigencia. A medida que se complica, estos endógenos se retroalimentan negativamente. Las expectativas de los bondholders, de los bonistas, empeoran. Y eso aleja todavía más el acuerdo. Y a medida que esto se extiende, la probabilidad de default se va a acrecentar. Y el éxito en la reestructuración se va a alejar. Y Guzmán se va a terminar yendo. Guzmán se va a terminar yendo más temprano que tarde. ¿Y qué pasaría con el PBI per cápita? Bueno, como ya vimos, en ese escenario y a modo indicativo, para que se entienda el concepto, si no hay acuerdo y vamos al default, la variación del PBI va a ser más negativa todavía. Por ejemplo, un menos 5,5. De vuelta, no bajó Dios y lo puso ahí, Es simplemente para que entiendan el concepto de que el nivel de actividad va a caer más todavía. ¿Qué va a pasar con el PBI per cápita? Vayamos por favor, perdón el furcio, señor director, al último chart. Acá tenemos el PBI per cápita. Ustedes pueden ver que es el mismo chart, pero sin el estado del PBI per cápita. El PBI per cápita ya venía cayendo en el segundo mandato de Cristina. Esa caída se aceleró con Mauricio Macri. ¿Qué va a pasar ahora gracias a Alberto Fernández y a Guzmán? Bueno, si se reestructura la deuda, es el escenario Waldine y positivo, va a seguir casi con la misma tendencia, se va a acelerar muy poquito la caída del PBI per cápita. Ahora bien, si vamos al default, que a mi juicio, repito, el escenario más probable y Guzmán se va a tener que ir, el PBI per cápita va a caer mucho más, acelerándose aún más la tendencia. Y acá pasamos a la tercera velocidad de aceleración de la caída del PBI per cápita. Acá tenemos la primera, en el segundo mandato de Kirchner, se acelera en el mandato de Macri y se acelera aún más a partir de este pésimo plan económico de Alberto Fernández y de Guzmán. Porque el problema es el plan económico de Alberto Fernández y de Guzmán, que viene a agrandar todos los problemas que nos acusan a los argentinos del sector privado día tras día. Porque Guzmán y Alberto Fernández vienen a agrandar su negocio en detrimento al nuestro. Guzmán y Fernández vienen a agrandar el Estado, a aumentar el gasto público, a cobrar más impuestos y a poner más regulaciones. Vienen a hundirnos más la cabeza de los negocios privados debajo del agua. Y esta vez, si vamos al default, vamos a tragar mucha agua. Buenas noches. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco estar como siempre del otro lado de la pantalla. Es un placer estar acá en Canal 22 con ustedes en Economía al Cuadrado.
TNT, I'm dynamite.